A mí me da mucho gusto recibirlos en esta su casa, la Universidad de la Arquidiócesis de Monterrey. Les comparto un poquito. Este proyecto educativo tiene más o menos como hay una historia de 200 años, ¿verdad? La primera universidad se dio en la sede del Seminario de Monterrey, pero luego, después de 200 años y hace más o menos como unos 12 años, Monseñor Rogelio quiso abrir las puertas de este lugar para todos los jóvenes de nuestra comunidad, para que hubiera un espacio de formación académico y poder generar habilidades para la vida y generar habilidades profesionales. Y hoy pues nosotros estamos aquí, ¿verdad? Tenemos jóvenes de preparatoria, una facultad de Derecho, una facultad de Psicología y, como les decía, somos de reciente creación, estamos en el proceso de la formación de nuevas carreras y es para nosotros un honor tenerlos aquí en su casa, en estos espacios de la universidad. Un servidor está convencido de que es importante reflexionar en el tema político, en el tema social. Antes de entrar al seminario, yo estudié en la Facultad de Derecho y dentro de la Facultad de Derecho, pues desde que yo tenía 20 años siempre tuve un interés muy particular por los temas sociales. De hecho, yo estuve participando en campañas, en procesos, en trabajos y trabajé, la mayor parte de mi trabajo antes de irme al seminario fue precisamente en la administración pública, primero en el área municipal y después en el área estatal. Entonces estoy convencido de que la parte política y reflexionar en temas de justicia, de bien común, es parte importante que nos ilumina nuestras tareas y nuestros trabajos. Pues bienvenidos a su casa, que este espacio sea de mucho provecho y que a todos ustedes puedan adquirir herramientas para poder integrarlas a su vida. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Padre Martín. A continuación, pido al licenciado Mauricio Canseco, subsecretario de Inversión Social y Alianzas Estratégicas de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Gobierno del Estado de Nuevo León, dirigirnos unas palabras. ¿Seguimos con el tiempo pactado o lo hacemos más cortito? Buenas tardes, feliz domingo. Alguien dijo por ahí que esperaban de este espacio preguntas incómodas. Se va la primera. ¿Qué tan cómodas están las sillas? Dicen que los oídos, que son dos, están conectados directamente por un nervio ciático a las dos pompas, el del lado derecho al del lado izquierdo y el lado izquierdo al lado derecho. Entonces, si empiezan a ver que le empiezan a hacer así, es que se están acomodando para escuchar mejor, pero aquí vienen a escuchar, y creo que es lo que van a hacer por 3 o 4 días seguidos, así que pues agarren buena posición para que el oído no se canse, que estoy seguro por lo que escuché, hay más de 47 o 50 corazones abiertos, con mucha esperanza y con mucha vocación, que vienen desde otras partes, incluso de México, como acá los compañeros de Argentina. Bienvenidos a Monterrey, y eso creo que emociona, ¿no? Yo represento hoy a la secretaria Marta Herrera, que es la secretaria de Igualdad e Inclusión del Gobierno del Estado de Nuevo León. Para darles un breve contexto, esta administración tuvo a bien desde su inicio invitar a muchas personas del sector privado a trabajar en los puestos, digamos, de mayor influencia y mayor relevancia. Marta Herrera venía de una carrera de 25 años en el sector privado, liderando iniciativas a nivel global en instancias locales, nacionales e internacionales, pero particularmente desde CEMEX impulsando el tema de impacto social de manera muy latente, ¿no? Y cuando entra a la administración, lo primero que cambia precisamente es la visión de política social. Desaparece la Secretaría de Desarrollo Social y surge la Secretaría de Igualdad e Inclusión. Algunos podrán pensar que es pura vanidad cambiarle los nombres porque así nos gusta o les gusta a los políticos cuando entran nuevos gobiernos, pero la verdad es que tiene una razón de fondo. La lógica es que el desarrollo social es un resultado de que existan condiciones previas que permitan que las personas tengan movilidad, ¿no? Y esas condiciones, en la visión que se construyó en este gobierno, son condiciones de igualdad e inclusión. Igualdad en términos de acceso a derechos, pues el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que todas las personas por igual tengan el mismo derecho de ejercer la misma oportunidad de ejercer sus derechos.
inclusión, que tiene que ver con las barreras estructurales que podían llegar a impedir a que ciertas personas, por su circunstancia de vida, por su orientación, por su origen, por su condición física, no puedan acceder plenamente a sus derechos. Entonces, un poco la teoría es que de existir condiciones de igualdad e inclusión en el Estado, entonces podrá haber movilidad social que se verá reflejado en entornos de desarrollo social. Así que por eso somos la Secretaría de Igualdad e Inclusión y yo estoy a cargo de la Subsecretaría de Inversión Social y Alianzas Estratégicas. Lo que hacemos es administrar un fondo de 200 millones de pesos para iniciativas sociales y trabajar con el sector privado para coinvertir en estas mismas, ¿no? Cabe mencionar que somos el Estado a nivel nacional que más invierte en el sector social y que de manera más organizada está provocando cambios estructurales y me toca estar al frente de ese tema. Bueno, quitándome los títulos nobiliarios que no tienden a estar muy largos, tengo 38 años, estoy casado, tengo 2 hijos, Andrés, mi esposa Andrea, Andrés tiene 8, Leo tiene 6, y no sé dónde cortan la juventud en la iglesia, pero yo veo que aquí hay varios de mi edad, ¿verdad? Porque en el Estado, por ley, los jóvenes son hasta los 29, pero yo ya estoy viendo varios que me hacen sentir a mí también joven, o al menos que no rompo el promedio. Pero tengo 38 y llevo un recorrido, yo les diría pues a lo mejor más de 25 años en temas sociales, siempre motivado por esta espina o por esta pasión de tratar de encontrar vida en el servicio, ¿no? Y a lo largo de mi trayecto, que ahorita les cuento un par de hitos, pues me he tropezado un montón de veces, me he levantado la mayor parte de ellas y afortunadamente hoy me considero estar en una posición de mucho privilegio, ¿no? Trabajando en un equipo de muy avanzada desde el servicio público. Hay quien me decía, ven a hablar porque tú eres político, y yo les digo con mucho respeto a quienes, si hoy se consideren políticos, pues está bien, ¿verdad? Yo me considero servidor público, tampoco funcionario público, porque luego digo que sirvo más de lo que funciono. Si nada más fuéramos funcionarios, pues nada más lo que te dice la ley, ¿verdad? Pero la verdad es que habemos un grupo de personas en el gobierno que somos servidores públicos, que nos apasiona el tema y que estamos ahí dando el 200%. Y la parte política, pues hasta hoy no me ha tocado, digamos, o no me han invitado o no la he explorado, ¿no? Pero me considero más servidor público que en ese sentido político. Un poco mi trayecto, pero sí inició en ese sentido un poco mi trayecto en el gobierno del Estado hace aproximadamente 16 años. Fui director del Instituto de la Juventud del Estado, en un lapsus políticos primitivos, diría yo, porque cuando estás más desde tu instinto animal, crees que entre más poder tienes, más bien harás, y en ciertas etapas de tu vida probablemente lo que necesitas son más aprendizajes que poder. Pero bueno, hice mi camino y llegué a la dirección del Instituto de la Juventud muy joven. A los 3 años, al año y medio me pidieron mi renuncia y salí disparado. Muy intoxicado de muchas cosas que podré compartirles en otros espacios, pero con una experiencia al mismo tiempo muy enriquecedora que direccionó mi camino hacia el emprendimiento social. De ahí más o menos una carrera de unos 8 años haciendo proyectos de negocios sociales. Después me involucré en una organización que se llama Consejo Cívico para dirigir un centro de fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil. A los 4 años renuncié y me invitó a la secretaria Marta Herrera a participar en el gobierno del Estado, ¿no? Ahora estoy acá otra vez como aparentemente político. Y qué bueno que estén acá pensando que seguramente muchos piensan y han escuchado, como alguien dijo ahorita, que la palabra político o política está bastante estereotipada hacia lo negativo, ¿no? Y si te dicen, uy, eres político, pues hasta le haces así como yo, que digo, no, yo no soy de esos, yo soy servidor público. Pero definitivamente lo único que puede provocar que cambie el estereotipo, se cambian las narrativas. Y alguien diría, entonces todo es una campaña política, una campaña de comunicación, de mercadotecnia política, que diseñe bien los mensajes. La verdad es que no. Lo que tienen que cambiar son los narradores. Y los narradores somos nosotros, quienes todos los días estamos contando historias de lo que vemos, de lo que pensamos y de lo que hacemos, ¿no? Si empezamos a cambiar las narrativas, probablemente empiezan a cambiar entonces las percepciones, ¿no? Y les pongo un ejemplo incómodo, en un espacio de confianza donde no hay medios ni nadie que pueda
irme a echar de cabeza. Pero yo recuerdo cuando el gobernador Samuel García tuvo su proceso de buscar la presidencia de la República. Mucha gente lo criticó, mucha gente lo cuestionaba, es más, mucha gente ya tenía determinada una opinión sobre lo equivocado que estaba, ¿no? Y yo lo único que pensaba, se los digo con mucha sinceridad, era, miren, yo no trabajo con él, yo trabajo con la secretaria Marta Herrera, que digamos es un nivel abajo de él. Y la verdad es que yo nunca he tenido una reunión en privado con el gobernador. Si yo tuviera una reunión con él y me diría, oye, ¿te interesa saber algo? Yo lo primero que le diría es, quiero saber lo que sabes tú. Porque solamente a partir de lo que sabes tú, podría yo entender qué decisión estás tomando, ¿verdad? Porque yo sí sé que yo sé muy poco y que seguramente hay cosas que tú tengas frente a ti que yo desconozco, pues, ¿no? Entonces, pues primero me interesa saber qué te llevó a la decisión antes de pensar que estás mal, ¿no? Eso es cambiar narrativas, eso es, en lugar de dar respuestas, en lugar de hablar de logros, es plantear preguntas, ¿no? Y en ese sentido hay 3 reflexiones que les comparto brevemente que han acompañado mi vida, pero que me cayó el 20 hace poco, pues, ¿no? La primera es que importa mucho más con quién que en dónde. Importa mucho más con quién que en dónde. Elijan muy bien a las personas que van a acompañar su camino y siempre elijan caminar acompañados. La verdad es que particularmente en el espacio público y desafortunadamente en el espacio público político existen muchas personas que tienen una habilidad espectacular para encantarte, ¿no? Como estos en los cuentos que llamamos los encantadores de serpientes, ¿no? Y te van a aconsejar al oído de una manera tan sutil que terminarás cometiendo muchos errores. Mi primer año y medio en el gobierno del Estado, hace 16 años, se partió un poco de esa idea, ¿eh? Con personas que me aconsejaron, que me dijeron que yo podía, que yo debía, que yo tenía, que era el joven del presente, y terminé cometiendo muchos errores, ¿no? Errores que algunos dirán me costaron o me ganaron la renuncia o la corrida, pero no escogí yo bien con quién. Y hoy me he dado cuenta que si eliges bien con quién, no importa a dónde llegues, siempre vas a llegar bien. Y siempre te vas a dar cuenta que la aventura fue de valor, ¿no? Entonces, algo que creo que tenemos como comunidad cristiana es precisamente el valor de la comunidad. No perdamos de vista que el liderazgo, no, y particularmente el liderazgo público, no puede ser un liderazgo solitario, porque entonces es un liderazgo egoísta. No, pero es que yo estoy en el poder para servir a los demás, yo no existo. Pero si estás solo, probablemente estés en el lugar equivocado. El liderazgo social, o el liderazgo público debe ser social, y lo social siempre es en comunidad. Y si hoy encuentran en este grupo de personas, amigos, compañeros, compañeras, personas que los retan, pues no se despeguen, porque eso es lo que los va a acompañar en el camino y ojalá un día no se sientan frente a este dilema de la soledad del liderazgo, ¿no? Que es lo que termina de enfermar a muchas personas. La segunda reflexión importante que les compartiría es: importa más lo aprendido que el resultado. A veces queremos con mucha firmeza decir es que tengo que llegar al resultado porque lo más importante es a cuánta gente ayudé o cuánto dinero generé o la medición del impacto, cuánta gente me vio. Y la verdad es que eso es súper banal, pues eso se acaba, eso se desaparece el siguiente día, más hoy con la velocidad de los medios de comunicación y de las redes y demás. Pero lo aprendido se queda contigo. Yo tuve una empresa que por ahí conocí al padre David, no se me escape, donde todos los empleados, justamente después de que estuve en el gobierno, un tío mío me invitó a fundar una empresa donde todos los empleados tenían discapacidad intelectual. Y me dijo, mira, yo tengo el dinero, yo tengo los contactos, tú nomás ponte a jalar. No dije, pues el trabajo de mis sueños, ¿no? Y estaba yo tan obsesionado, digamos, con lograr los resultados de ventas y demás, que a los 4 años perdí la empresa. Me prestaron demasiado dinero unos inversionistas, ya no estaba mi tío, estábamos vendiendo 10 millones de pesos al año con una empresa con 40 personas con discapacidad trabajando en los 3 niveles de la jerarquía, digamos, de la empresa, y al final me quitaron el negocio, ¿no? Y yo decía, ¿cómo me quitaron el negocio si ahí están los resultados? Porque no estaba haciendo conciencia precisamente de lo que estábamos aprendiendo en el camino. Probablemente si mi objetivo era darle trabajo a personas con discapacidad, no necesitaba una empresa que vendiera 10 millones de pesos, ¿no? Entonces, háganse siempre una pregunta al iniciar sus procesos, ¿no? Al iniciar su año. Hoy están arrancando el 2025
¿Cuál es la pregunta que los va a acompañar durante el año? ¿Qué quieren aprender este año? ¿Qué quieren descubrir? ¿No? Porque si bien dicen que la curiosidad mató al gato, yo pienso que al ser humano lo hizo evolucionar. Y más cuando es una curiosidad encauzada hacia el bien. Entonces, si se plantean una pregunta, no una respuesta, una pregunta, entonces van a encontrar respuestas en todos lados, ¿no? Y eso creo que les permite irse construyendo a sí mismos y junto con los demás en cada momento, ¿no? Y la tercera reflexión, tal vez una de las más complejas, pero bien aprendidas y también por mis antepasados, particularmente por mi abuelo, es que importa más el legado que el logro. El logro es otra vez, es muy parecido al resultado, ¿no? Es algo que lograste, entonces tú quieres que siempre se vea ahí que esto lo logré yo, ¿no? Pero el legado es lo que dejaste, no es lo que te llevaste. Mi abuelo tuvo la fortuna de ser presidente mundial de Rotary International. Algunos de ustedes a lo mejor los conocen, en todas las ciudades donde ustedes están hay Rotarios. Y en esa presidencia emprendió la campaña de erradicación de la polio en el mundo. Y hoy estamos al 99.99% de erradicación, prácticamente está erradicada. Y cuando le preguntaron a mi abuelo, y bueno, ¿y eso a ti qué te dejó? Y él decía, pues más que las medallas y los premios, me dejó ver a los niños riendo y jugando fútbol en la calle. Pues, ¿no? Yo sé que eso es algo que yo habilité, porque en el pasado, muy lejano a nosotros, la polio tenía a los niños paralizados. Si hoy ustedes no saben de la polio, es gracias a que hubo un esfuerzo de ese tamaño, ¿no? Entonces, estarnos constantemente preguntando qué es lo que voy a dejar, qué es lo que voy a habilitar, es mucho más trascendente que qué es lo que voy a lograr. Y el legado, por ejemplo, en mi último trabajo, en donde me tocó crear un centro de fortalecimiento, no existía, hicimos muchas cosas, renunciar ahí me costó mucho, no renuncié porque me invitaron al gobierno del Estado, renuncié porque ya no estaba yo encontrando un poco mi camino ahí, pero el poderte darte cuenta a la distancia que lo que tú sembraste sigue floreciendo. Todavía hay lugares donde yo voy hoy y me encuentro productos de los que maquilábamos con los chavos, que la empresa sigue jalando, hacemos botellas de agua. Y hay restaurantes donde voy y veo la botella de agua de la empresa que yo hice hace 16 años y digo, mira, todavía funciona, ¿no? Todavía hay gente con discapacidad trabajando gracias a lo que dejé. Y eso no es un logro que tengo yo colgado en la ventana o en mi egoteca, ¿no? Lo que hicimos en el centro de fortalecimiento y mucho de lo que estamos haciendo hoy en el gobierno del Estado también, y creo que aún ahí es mucho más importante este planteamiento, es qué es lo que vamos a dejar habilitado para el gobierno que sigue y para los actores involucrados en el gobierno que están hoy. Porque nos vamos a ir. ¿Nos vamos a ir cuándo? Pues digamos que de facto, a los 6 años que saca el gobierno del Estado, a los 3 estás en un municipal, el día que se vaya tu jefe y llegue otro nuevo y tú no le parezcas. O sea, lo único que tiene cierto en el gobierno y en la política en general es tu carta de renuncia. Yo la tengo firmada en mi cajón desde el primer día que Marta me invitó a trabajar ahí. Porque te vas a ir. Y cuando te vayas, pues no te vas a llevar nada, lo que más bien es que dejaste, ¿no? Y entonces, y no es cierto que en la política lo que tu cartilla de logros te consigue en el siguiente puesto. Eso no funciona tanto así. Pero sí te queda a ti el qué es lo que dejé sembrado, ¿no? Qué es el legado. Y creo que para nosotros, y ahí me incluyo, yo crecí en una familia católica, estudié la prepa en la Universidad de Monterrey, la carrera también. Mi vida de adolescente y de juventud fue alrededor de grupos de misiones, de retiros, con una espiritualidad, digamos, muy latente. Es que sabemos que nuestro proyecto de vida no está aquí, nuestro proyecto está en otro lado, ¿no? Y que aquí vamos de paso también. Y afortunadamente tenemos la oportunidad de contar con una creencia que nos permite no tenerle miedo a la muerte porque le tenemos esta admiración, digamos, a la vida en comunidad y a la vida, digamos, con Dios. Entonces, pues con más razón nos podemos desapegar, ¿no?, de lo que hoy estamos haciendo y pensar que nada es nuestro, ¿no? Y pensar en el legado se convierte, digamos, al menos para mí, en el motivador de diseño. Cuando llegamos al gobierno dijimos, ¿qué es lo que vamos a dejar? Las arcas vacías o nuevas políticas, o nuevos mecanismos, ¿no?, o nuevas reglas, o nuevas formas, ¿no? Y creo que por ahí es por donde hemos ido caminando y nos ha ido bien. Entonces, 3 reflexiones. ¿Importa más con quién que en dónde? ¿Importa más lo aprendido? ¿Tiene más valor lo aprendido que el resultado? Y vale más el legado que el logro. Y tal vez lo último que yo les diría, que me parece como muy relevante a la vocación que van a tener estos 4 días de conversación y que siguen en su vida,
es que superan la ilusión de la pertenencia. En ese lapsus políticos primitivos que les digo que tuve yo decía, yo soy el director del Instituto de la Juventud. El Instituto de la Juventud es mío. Yo tengo 25 millones de pesos para administrar. No es cierto, no son tuyos. Nada en lo absoluto es tuyo. Si superan la ilusión de pertenencia, superan la ambición de conseguir posiciones de poder por sus propios medios para ustedes mismos. Y entonces pueden despertar al sentido de pertenencia. La ilusión de pertenencia está acá en la cabeza. El sentido de pertenencia está acá en el corazón y se siente, se vibra, se percibe. Y no es a las cosas materiales, es a las personas. Cuando yo veo personas aquí que conozco, como Ricardo, que es compañero mío de secundaria, estoy ahí exhibiendo su edad, por eso dije el promedio me ayudaba, pero como Lucy, como Consuelo, como Rodo, como David, que nos conocemos desde hace muchos años, me despiertan un sentido de pertenencia. Lucy le gusta mucho la frase de Ubuntu de soy porque somos. Pues yo soy aquí porque somos, ¿no? Si no estuvieran ellos, ¿yo quién sería, no? Aquí, pues otra persona, no otro personaje. Despierten y desarrollen el sentido de pertenencia a las comunidades, a las personas. Y creo que eso les va a permitir llegar muy lejos. Yo sé que ya hablé a lo mejor más de mis 10 minutos, pero si se vale todavía una última historia de novela que afortunadamente mi esposa no está aquí, pero me dañaría. A ver, yo empecé en mi proyecto apostolado, la verdad, y lo digo con mucha sinceridad, persiguiendo una chava que me gustaba, mayor que yo, que estaba en quinto semestre, yo estaba en segundo semestre. Y por eso entré a misiones, y ahí descubrí que bueno, que a ella, yo no le gustaba ella, pero eso no funcionó. Pero sí descubrí un proyecto y una vocación, digamos, en la espiritualidad y en el apostolado muy fuerte, que me llevó incluso a un proceso de llamado bastante como directo, ¿no? Hacia la vida en el sacerdocio, ¿no? Para ese entonces yo ya había regresado con mi exnovia, que hoy es mi esposa, ¿no? Y entonces, cuando me llegó, digamos, la señal y el mensaje y demás, me confronté mucho y recuerdo que le pregunté a Elvira, una asesora que iba con nosotros de misiones, que estoy muy nervioso porque me llegó este mensaje y no sé qué hacer con él y me siento muy ansioso y no ponía a hablar y me dijo, a ver, Mauricio, ¿qué le preguntaste? Y le dije, pues, que cuál era su voluntad, ¿verdad? Bueno, ¿qué te contestó? No, pues que por ahí. Bueno, pues ahora la siguiente pregunta es la más difícil, ¿qué quieres tú? Esa no te la iba a contestar él, ¿verdad? Pues si no, qué chiste. Y entonces haz esa pregunta a ti, contéstatela, y te lo puedo asegurar que si tú estás bien, él va a estar de acuerdo. Y entonces, decide tú. Híjoles, pues me la puso más difícil porque pues yo volteaba a ver a mi exnovia, a mi novia, que ahora es mi esposa, y yo decía, pues ni modo que le corte porque pues no, ¿cómo? Y entonces yo volteé en una noche ahí de meditación y le dije, mira, Dios, yo le voy a seguir por aquí, si tú me quitas a Andrea de mi camino, entonces me voy contigo, y si no, déjame seguir haciendo este trabajo por fuera, ¿no? De la iglesia, por así decirlo, por fuera del sacerdocio. Tú encárgate de mí y yo me encargo de lo demás. Hasta ahora llevo 12 años de casado, con 2 hijos, eso va muy bien. Afortunadamente, profesionalmente también he crecido, entonces creo que se está ocupando lo suficiente de mí como para yo poderme seguir ocupando de lo mío. Estuve a punto de perderlo todo porque una noche de copas, según yo muy valiente, le dije a mi esposa, todavía era mi novia, lo que había pasado y el llamado que tuve y que había decidido por ella, y casi me vaya y me entrega porque me dijo, yo no voy a pelearme con Dios porque le robé un hijo, ¿verdad? No me tuvo por allá. Pero luego la convencí de que se quedara conmigo y afortunadamente seguimos juntos. Y les quiero con eso decir que si también su fe está puesta en ese sentido de pertenencia a una comunidad cristiana, católica, a la iglesia, a sus parroquias, no la pierdan de vista. Tómense de ahí, céntrense ahí y les garantizo, al menos en mi experiencia, que de una u otra manera siempre estarán acompañados y todo va a ir saliendo, ¿no? En la medida en que ustedes se mantengan firmes con ese propósito de vida
de que la política es un medio para servir y no un medio para servirse. Disfruten estos 4 días. Yo no me puedo quedar hoy todo el día, pero pues, si puedo regresar algún otro día, encantado en compartir más con ustedes. Felicidades por animarse, por venirse, por dedicarse el tiempo y ojalá acá se encuentren tanto como nosotros los hemos encontrado al escucharlos a todos y sus presentaciones. Bienvenidos y enhorabuena por estar acá. Muchas gracias, Mauricio. Ahora invito a José Antonio Rosas, fundador y director de la Academia Internacional de Líderes Católicos, a dirigirnos un mensaje. Jornada Mundial de la Juventud, Denver, Encuentro de la Juventud con San Juan Pablo II, hace ya más de 20 años. Son muchos años los que han pasado para los que somos más grandes. Y estábamos ahí un grupo de jóvenes y San Juan Pablo II nos dijo lo siguiente: ¿qué se necesita para cambiar el mundo? Un joven que no tenga miedo, que esté preparado y que ame profundamente su vocación. Les repito, ¿qué se necesita para cambiar este mundo? Un joven que esté preparado, que no tenga miedo y que ame profundamente la vocación a la cual Dios le llama. En primer lugar, a nombre de nuestra Academia de Líderes Católicos, de nuestro presidente Rocco Buttiglione y Miguel Ángel Rodríguez, queremos agradecerle públicamente a don Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey, quien nos ha abierto las puertas de su diócesis para hacer este encuentro y por todo el apoyo permanentemente que ha brindado a esta academia, no solo en México, sino a nivel internacional. Y queremos seguir caminando con usted, don Rogelio, hoy como arzobispo de Monterrey y el día de mañana donde esté. Queremos seguir contando con su consejo, experiencia y guía. Nos sentimos muy honrados y afortunados de contar con usted. En segundo lugar, agradecerle al padre Martín Martínez y a todo su equipo, a César, que ha estado aquí también desde muy temprano, quien también ha abierto las puertas de esta universidad, quien con mucha generosidad y entusiasmo desde un inicio estuvo dispuesto a respaldar esta iniciativa. Sabemos que a la universidad no le sobran recursos y sin embargo, desde la sencillez de sus recursos nos han abierto las puertas para apoyarnos en este evento que nos mueve y nos anima mucho. Muchísimas gracias, padre Martín. Y en tercer lugar, agradecerle también a nuestra directora de la academia aquí en la Arquidiócesis de Monterrey, Consuelo Bañuelos, y todo su equipo que ha estado preparando este encuentro, a Raúl, a Patti, a Claudia, a Rodolfo y a todos los que se me van de su equipo. Muchísimas gracias, Consuelo, que es pues quien realmente ha sido el motor y quien ha preparado todos los detalles y la logística para realizar esta primera actividad de nuestra academia para jóvenes, porque nosotros hasta hace poco tiempo solamente hacíamos actividades realmente ya para adultos con carácter de diplomado. En segundo lugar, darles la bienvenida a cada uno de ustedes, a quienes están participando por primera vez en un evento de nuestra academia. La Academia Internacional de Líderes Católicos es un centro de formación en doctrina social de la Iglesia, con presencia ya en 15 países, en 50 diócesis de 3 continentes, en América, Europa y desde el año pasado en África. Y nuestra tarea fundamental son 2. El primero es formar líderes que, partiendo desde la experiencia cristiana, sean capaces de transformar la realidad política, social y económica. Y la segunda tarea de nuestra academia es acompañar a aquellos cristianos que tienen vocación política para vivir sus responsabilidades en la vida pública desde su identidad y su condición de cristianos. Nuestra academia, que está respaldada públicamente por el Papa Francisco y por varios cardenales de varios países del mundo, tiene un consejo de gobierno o un gobierno corporativo que dirige y preside nuestra academia, encabezado por Rocco Buttiglione, exministro de Estado de Italia, por Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica,
por 5 cardenales de Estados Unidos, México, Venezuela, España, y por un grupo de laicos referentes en el compromiso social cristiano en todo el mundo, desde el responsable de la Oficina para América Latina de la Santa Sede, el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, el exresponsable para América Latina de la Casa Blanca durante el gobierno de Ronald Reagan, como fue Mario Paredes, o la presidenta de todos los religiosos en América Latina y el Caribe, como la hermana Liliana Franco. Es decir, esta academia es una de las iniciativas de la Iglesia de alto calado que lo que busca es justamente formar una nueva generación de líderes. Trabajamos en alianza con más de 30 universidades católicas, no solo de América, sino también de Europa, y nos sentimos muy contentos de, desde el año pasado, estar trabajando con esta universidad, la Universidad de la Arquidiócesis de Monterrey. Estamos presentes en esos países que ustedes ven en pantalla, con esas diócesis, en esos números de ciudades donde estamos trabajando, y ya en estos casi 20 años de nuestra academia, ya tenemos exalumnos que tienen responsabilidades públicas, como ministros de Estado, alcaldes, senadores y diputados, no solamente de América y de Europa, y quiero resaltar de derecha, de izquierda y de centro, como la que va a estar con ustedes el día de mañana, la diputada por un partido de izquierda en Brasil, Ana Paula Siqueira, o la excandidata presidencial Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, o el miembro del Consejo de la Judicatura Federal militante de Morena, como es Bernardo Batis, o un senador del Partido Nacional, un partido de derecha en Uruguay. Es decir, lo que quiero destacar y resaltar no es la academia, es la Iglesia que apuesta y desea que haya presencia cristiana en todo el espectro político. Y nuestra academia tiene 10 principios constitutivos que en todas nuestras actividades buscamos vivirlo. Que el día de hoy yo quiero destacar 3, que es parte de las características que buscamos que este encuentro tenga. En primer lugar, partimos del encuentro personal con Cristo. Lo que nos define como cristianos no es ser providas. Lo que nos define como cristianos no es construir una casa o un techo para un indigente. Lo que nos define como cristianos no es ser de derecha ni de izquierda. Desde luego que lo que nos define como cristianos no es ni irle al Monterrey, con el perdón de David, del padre David, ni irle a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lo que nos define como cristianos es una relación personal y viva con Jesús. Somos cristianos no porque seamos pro vida de derecha o de izquierda. Somos cristianos porque tenemos una relación personal y viva con Jesús. Somos amigos de Jesús. Porque Jesús no es una ideología, ni un ideal, ni una moral. Jesús es una persona concreta y real, con la cual tenemos un diálogo y una amistad profunda. Porque Él, lo dice en las Sagradas Escrituras, no nos llamó siervos, nos llamó amigos. Eso es lo que nos define. Nuestra identidad cristiana tiene consecuencias. Si yo soy coherente en esta amistad con Jesús, no puedo promover el aborto. ¿Por qué? Porque en mi amistad con Jesús protejo toda la vida. No solamente de la del que está por nacer, sino también del que es migrante, también del que es excluido, por sus opciones y sus decisiones, aunque no las compartamos. Es decir, en consecuencia, un cristiano se preocupa del mismo valor o de la misma intensidad por el niño que está por nacer, como de la persona que se declara homosexual o de aquel que está en la cárcel como criminal. No deja de perder derechos ni dignidad. Esa es la consecuencia. En nuestras consecuencias podrás coincidir con gente de derecha o de izquierda, pero no es porque los católicos seamos de derecha.
sino porque en nuestra consecuencia coincidiremos con otros que trabajan por esas consecuencias, aunque sea por otras razones. Y por eso un católico que entra en política puede militar en un partido de derecha o de izquierda, porque lo que nos mueve a nuestro compromiso político es nuestra relación con Jesús. Fruto de mi relación con Jesús, yo decido participar en una opción política en donde las opciones políticas no son perfectas. No hay un partido perfecto ni en México ni en América Latina, porque los partidos políticos y los servidores públicos son seres humanos, no son ángeles. Es decir, son como tú y yo, un grupo de pecadores que se equivocan, que son incongruentes, que no cumplen lo que muchas veces se comprometen. El cristiano es así. La diferencia entre un pecador y un corrupto es que los cristianos que somos pecadores reconocemos nuestro pecado y por eso nos confesamos. El primer cristiano del que hay que desconfiar es del que nunca se confiesa. Y más allá de que no vaya al sacramento de la confesión, es decir, de aquel cristiano que dice que nunca se equivoca, porque es perfecto, porque es coherente, porque él es modelo, porque él se declara como ejemplo de los demás. Eso es falso. Los santos son ejemplo, pero ejemplo de caer y volverse a poner de pie. Son ejemplo de soy testimonio de que alguien me perdona y me levanta a pesar de mi cochinero. Esos son los pecadores, esos son los santos. Y los pecadores aspiramos a ser santos, no por nuestra coherencia, ni porque seamos ejemplo y modelo de alguien. Aspiramos a la santidad porque aspiramos a la misericordia de Dios, a que nos perdona a pesar de lo que hacemos o nos equivocamos y decidimos seguir caminando. Un corrupto no. Un corrupto no reconoce que se equivoca, se proclama como ejemplo de los demás y empieza a reclutar seguidores de su corrupción. Por eso es que la corrupción es proselitista. La corrupción busca corromper, busca captar adherentes, seguidores, militantes que lo sigan. Repito, en esta academia lo que nos define como cristianos es nuestro encuentro personal con Cristo. Y segundo, en esta academia creemos y entendemos que la pluralidad no es un mal necesario, sino es una riqueza no solo de la sociedad, sino de nuestra iglesia. Cristo no llamó a 12 personas iguales. Cristo en su vida en este mundo llamó a 12 personas muy diferentes, muy plurales. Políticamente llamó a uno de derecha y llamó a uno de izquierda. Cristo llamó a Simón el Celote, no Simón Pedro, el otro, Simón el Celote. El Celote era una secta, un grupo que había en esa época que planeaban un golpe de estado a los romanos. Era la extrema izquierda del momento. Y Jesús llamó en los 12 a Mateo, que era un cobrador de impuestos, era un funcionario público del régimen que cobraba los impuestos a los judíos para dárselo a los romanos, es decir, la extrema derecha. Y llamó a los dos, llamó a la derecha y a la izquierda, pero estaban sentados ahí no porque representaban a la derecha y a la izquierda, estaban sentados ahí porque eran amigos de Jesús. Estamos aquí reunidos no porque cuando hacemos eventos de políticos, adultos, incluso con presidentes, siempre les decimos, aquí nadie viene representando a su partido. Es que yo vengo representando al PAN. Entonces el PAN, para el PAN la iglesia es muy importante. Aquí tú vienes en tu condición personal. Aunque tengas aquí el uniforme de ser senador del PAN o de Morena, estás acá porque eres amigo de Jesús. Entonces, la segunda característica de nuestra academia es la pluralidad política, social, económica y eclesial. La pluralidad nos enriquece. Y la tercera característica que hoy quiero destacar de esta academia y que este espacio lo queremos es: no venimos a decirle a la gente lo que tiene que pensar. Esta cita no es mía, es del Papa Francisco en Amoris Laetitia, una encíclica que él escribe que él dice: la iglesia no aspira a decirle a la gente lo que tiene que pensar.
La iglesia no aspira a decirle lo que la gente tiene que hacer. La iglesia no quiere sustituir conciencias, quiere formar conciencias. Es decir, lo que aspiramos en esta academia es a formar en los principios, en los criterios. Las decisiones cada uno las toma. Y es válido que un católico en el 2024, en un proceso de discernimiento, diga: me meto a Morena, me meto al PAN, me meto al PRI, me meto al Movimiento Ciudadano. Es válido. Lo que no es válido igualmente son las razones. Porque yo puedo meterme a militar en la mafufada de Verástegui porque quiero hueso, porque quiero dinero o porque quiero destruir a los pérfidos malditos de izquierda. Ese motivo no es cristiano. Jamás el odio puede ser una razón válida, porque los de izquierda como los de derecha son nuestros hermanos. Y alguien puede entrar a militar a un partido de izquierda así brutal porque quiere trabajar por los pobres. Ahora, no solo por las razones, en la coherencia de tu amistad con Cristo. Tú puedes militar en el PAN por las razones válidas. Yo quiero entrar a militar en el PAN porque quiero defender la vida. Pero ya estando en el PAN, compras votos, destruyes gente, mientes, engañas a tu esposa, apruebas una ley que condena el aborto, pero tienes un amante. Tú puedes entrar a militar un partido de izquierda por las razones válidas, pero tu coherencia en tu amistad con Jesús te va a exigir que cuando tu partido pida un voto en contra de tu conciencia, tienes que optar por tu conciencia. Entonces, la tercera característica: aspiramos que la academia sea un espacio de discernimiento. Vienen ustedes a discernir. Finalmente, les quiero dar la bienvenida y decirles qué esperamos nosotros, los que organizamos o invitamos o convocamos este encuentro. Aspiramos en primer lugar a que se encuentren con Jesús. Esto es un pretexto de la providencia para que tú te encuentres con Jesús. Toda nuestra vida, todo lo que pasa en nuestra vida son pretextos para que tengamos un encuentro personal con Jesús, para que nos demos cuenta que Jesús está al lado tuyo, camina al lado nuestro. De eso se trata, que reconozca su presencia, de que Él te ama, no te deja solo. Segunda cosa que aspiramos, a que encuentren ustedes el camino de la política. La política es la dimensión más alta de la caridad, lo dice la Iglesia. Repito, la política es la dimensión más alta de la caridad. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma más grande de amar se puede hacer a través de la política. Porque un empresario puede pagarle a un niño que está perdiendo la vista una operación para que le salven las córneas. La política puede ayudar que desde una política pública, con el dinero de toda la comunidad, de todos los ciudadanos, no se haga cargo del niño que nos conmueve en la calle pidiendo y le damos una limosna, sino que toda la gente en este país no muera de hambre o tenga donde dormir en un techo todos los que son indigentes. Porque la justicia, hay cosas que de justicia se merecen, pero hay otras que se exigen. La política tiene que responder a la justicia. Entonces esperamos, aspiramos y deseamos que se encuentren en la política. Este encuentro no es neutro, no es decir, miren, pues la política puede ser un camino u otro. La convocatoria era el primer encuentro de jóvenes con vocación política. Si están acá es porque por lo menos tienen el bichito, la duda, la inquietud de que si quieren entrar a la política. De una vez yo les digo el final de la película. Nosotros al final de este encuentro lo que aspiramos es que ustedes digan, sí, entro a la política. No les vamos a decir por qué partido, ni siquiera si tienen que entrar a un partido, pero tienen que entrar a la política. Porque un buen cristiano, decía San Juan Bosco, es un buen ciudadano. No puede ser buen católico y ser un mal ciudadano.
Todos tenemos la vocación política en el sentido de que todos somos políticos, todos vivimos en una polis, pero algunos tenemos una inquietud que se llama vocación llamado a entrar al servicio público, a la vida pública, a la comunidad social, a la empresa, como le quieras llamar, pero vocación política es cuando tú tienes la inquietud de querer servir a tu comunidad, a un grupo de personas, a otros, salir de tu casa, tu parroquia, tu vida privada y salir a la vida pública. Eso es la vocación política. Segunda cosa que esperamos, que elijan la política, que se metan a la política. No tenemos nosotros, la iglesia, los papas, no repudian hablar de política. Ay, nosotros en la iglesia no vamos a decir que somos políticos, porque los políticos son malos y corruptos. No, queremos católicos políticos, no politiqueros. El problema, vamos a entrar ya a la imagen de político que tenemos. No aspiramos a que ustedes sean los operadores de votos y controlados. No, queremos políticos en sentido amplio, con mayúsculas, que hagan política, sea desde la vida privada, desde organizaciones sociales, emprendimientos. Hay muchos caminos, pero hay que decirle las cosas por su nombre. Eso es hacer política. Emprendimiento social es hacer política en sentido amplio, que es la búsqueda del bien común. Así lo define la iglesia. Y tercera cosa que aspiramos de este encuentro, que se encuentren a Jesús, que encuentren la política y que decidan entrar a la política en clave cristiana. Entrar en política en clave cristiana, de una vez se los adelanto, no es unidad. No es todos los católicos vamos a formar nuestro partido político. Todos los que somos buenos vamos a ir detrás de este candidato. No, y hago la mofa porque es una caricatura. Entrar en política, en perspectiva, en clave cristiana es, vamos a entrar a toda la sociedad. No hacer la unidad de los católicos en política, a darle unidad a la sociedad de la política desde nuestra fe católica. Entrar en política en clave cristiana significa tocar la realidad. Entrar en política en clave cristiana es seguir muchos principios que nos ha enseñado la Iglesia a través de la doctrina social de la Iglesia, que no es el momento de repetirlos. Pero bueno, eso es lo que deseamos y eso es lo que los esperamos. Les damos la bienvenida. Lo más importante de estos 3 días no es ni el orador, el que va a estar aquí enfrente, mucho menos las condiciones materiales y logísticas. Todo eso ayuda. Lo más importante en estos 3 días es que es tu diálogo interno con el Señor. En estos 3 días, pregúntate constantemente, ¿qué me pide, Señor? ¿Qué es lo que esperas de mí? ¿Qué es la política? Y el diálogo más importante va a ser con Él. Él es el que te lo va a responder a través de lo que te diga tu compañero, el expositor, lo que sientas, lo que veas en algún momento. Pero de eso se trata. Les deseo que encuentren lo que están buscando, porque después de haberlos escuchado, sé que aquí son 50 jóvenes que están buscando. Les deseo que encuentren lo que buscan y que se dejen encontrar por el Señor. Muchas gracias. Finalmente, escucharemos las palabras de nuestro pastor, Monseñor Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey. Buenas tardes a todas, a todos. Nunca uso acordeón, pero ahora sí lo tengo, ¿verdad? Para que no se me pase. Aunque gracias a Dios tendré la oportunidad más tarde de presidir la Eucaristía y compartir con ustedes el banquete más importante que tiene nuestra iglesia. Comer con Jesús y comer a Jesús. Les doy también la bienvenida en nombre de esta comunidad, de esta iglesia de Monterrey, su servidor Rogelio Cabrera. Dios me ha permitido a lo largo de mi vida conocer bastante mi país. Yo fui del clero de Querétaro, una ciudad del centro del país, y hace ya muchos años el Papa San Juan Pablo II me nombró obispo de una iglesia de Michoacán, en la Tierra Caliente. Posteriormente
Fui enviado también por él a la frontera México-Guatemala, en Tapachula. De ahí también el Papa San Juan Pablo II me nombró obispo de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas. Me toca en ese momento vivir la triste noticia de la muerte del Papa Juan Pablo II y darle la bienvenida a Benedicto XVI, quien me nombró primer arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, allá en Chiapas. Y desde hace 12 años estoy aquí en Monterrey como arzobispo de esta iglesia. Les digo esto para compartir con ustedes todo lo que ha sido esta historia de dolores y de alegría de nuestro país. Tengo en mi espalda muchos años de esta historia de México. He conocido de cerca todo el vaivén político. He sido obispo siendo partido hegemónico el PRI. He sido obispo siendo partido líder el PAN. Y también ahora en este momento hegemónico del partido Morena. Tuve la oportunidad siempre, por mi oficio, de entablar siempre diálogo con los políticos, aprendiendo esa arte de estar cerca y estar lejos. Estar cerca porque nos interesa y nos debe interesar siempre el bien del pueblo, el bien de la comunidad, pero también siempre un poco distantes para no confundir nuestra tarea con un color político. Estos últimos 6 años, hasta noviembre, tuve también la oportunidad de ser presidente de la Conferencia Episcopal de los Obispos de México y también ir en estos diálogos con el actual gobierno de Morena. Exactamente, mi periodo como presidente de la conferencia coincidió con todo el periodo de López Obrador, lo cual para mí también fue una oportunidad de creer en el diálogo, de saber que no solamente a través de redes, a través de medios masivos de comunicación se arreglan los asuntos, sino que es muy importante siempre la cercanía personal. Y le doy gracias a Dios por estos años de experiencia como presidente de la conferencia. Conozco de cerca y he sentido de cerca los problemas más graves que ha tenido y tiene México en este cóctel amargo de violencia. Estuve en la tierra caliente de Michoacán, allá donde se gestó desde hace más de 6 décadas toda la problemática del trasiego de drogas, de la producción de drogas naturales a su evolución a las drogas químicas. También estuve muy de cerca en Tapachula y ahora aquí en Monterrey con uno de los problemas y una de las situaciones más dolorosas que tiene la humanidad, que es la migración. En Tapachula, puerta de ingreso de todos aquellos que sueñan por una mejoría para sus vidas y de sus familias, que caminan e inician el camino hacia la frontera con Estados Unidos. Ustedes saben lo que significa ese viacrucis que parte desde Tapachula
y a veces llega a la frontera con Estados Unidos. Aquí, ahora, en Monterrey, nos toca también esta labor samaritana de recibir a muchos hermanos y hermanas migrantes que por alguna razón no pueden llegar hasta la frontera y que deciden pasar aquí por Monterrey. Gracias a Dios tenemos 4 casas de migrantes, una de ellas muy grande, Casa Indy, aquí estaba uno de los que son colaboradores, en la que ordinariamente están entre 400 y 1.400 o 1.600 migrantes. Dios me ha permitido mirar y comprender este dolor humano, pero también muy de cerca de una situación de desequilibrio social. Fui obispo en Tuxtla con una presencia muy grande de pueblos originarios, sabiendo lo que sufren los pueblos indígenas en nuestro país. Y ahora estoy aquí en esta gran ciudad, en esta metrópoli de Monterrey, en la que vivimos poco más de 5,5 millones, con todo lo que esto significa, las posibilidades de educación, de trabajo, pero también la pobreza que está en el cinturón de nuestra ciudad. Todo eso se los digo para darles la bienvenida y animarlos en eso que acaba de decir José Antonio. La política no es un gusto, es un deber. Es una misión, es un mandato. Nosotros en la Eucaristía, al terminarla, nos dicen, pueden ir en paz a vivir lo que hemos celebrado. Ite missa est, se decía en latín. Ahora queremos también animarlos a asumir esta responsabilidad. No hay otra manera de vivir la solidaridad, la generosidad, la amistad y la fraternidad, si no es asumiendo nuestra responsabilidad. No se puede ser indiferente, no se puede quedar uno cruzado de brazos frente a esta realidad que nos supera a todos. Cuando invitamos a este encuentro, aquí con Consuelo, y desde luego aprobado también por José Antonio, decidimos llamarle a este encuentro campamento. No quisimos llamarle taller, sino campamento. Y esto porque induce a algo que hoy la Iglesia celebra en este año 2025. Peregrinos de la esperanza que no defrauda. Y dice San Juan en su prólogo, y la palabra se hizo carne y acampó en medio de nosotros. El campamento evoca el éxodo, el campamento evoca el peregrinar, el campamento nos enseña a no instalarnos, que estamos en una tienda provisional. Así lo dice también San Pablo, hablando de nuestras vidas. Somos extranjeros en nuestra propia tierra, para indicar que estamos llamados a poner la tienda y a levantarla, a estar aquí, estar allá, porque este es como el deber del que sirve, el no instalarse, el no decir ya llegué, es siempre mirar la meta, ya pero todavía no, ya parece que llego,
pero el Señor me dice, es más allá, hay que ir más allá. Como dice el principio de movimiento de cursillos de cristiandad, ultrella, más allá, siempre más allá. No te conformes al punto que has llegado, siempre peregrinar, siempre poner la tienda y levantarla. Esa fue la experiencia del pueblo de Dios, esa fue la experiencia de Israel. 40 años en el desierto, parecía que llegaban, pero no llegaban, y experimentaron de todo: pobreza, hambre, sed, soledad, inseguridad, pidiéndole a Dios que se manifestara. Queremos oírte, le dice el pueblo, queremos oírte. Y al final el Señor en el Sinaí les dice una palabra orientadora. Queremos que sea esta una experiencia de campamento, es decir, de sentirnos peregrinos. Y cuando uno camina con otros, descubre la importancia de ser compañeros. Saben ustedes que la palabra compañero tiene un origen muy bonito, es compartir el pan, con pan, el pan compartido. Es decir, cuando uno va en Éxodo, no puede pensar uno solo en sí mismo. Todo es compartido, todo es fraternidad, todo es amistad. Sabes que no puedes sobrevivir solo. Sabes que no te bastas a ti mismo, que necesitas y te necesitan. Y esta experiencia es la que les animamos a hacer aquí en este campamento, a sentirse necesitados unos de otros, a saber que siempre somos complementarios, como el Papa Francisco en su exhortación Fratelli Tutti nos decía: somos samaritanos. Y el samaritano encontró al herido porque iba caminando, no estaba en su casa, iba caminando y así lo encontró. Es así como se hacen hermanos y se hacen amigos. Les agradezco que hayan aceptado venir a Monterrey, a este campamento, a experimentar la fraternidad, a experimentar que somos amigos, que somos hermanos. Y el político, la primera experiencia que debe tener es de que es hermano, que no es el que está arriba, que no es el que manda, sino que asume esta actitud humilde de acompañar, de amar, de ser buen amigo, de ser un hermano. Cuando el político se engolosina del dinero o se engolosina del poder, desconoce a todos, mira de arriba para abajo. En cambio, la buena política es sentarse a la mesa, compartir, escuchar, dialogar. Lo peor que le puede pasar a un político es cerrar los ojos y cerrar los oídos. Recuerdo mucho una petición que me hicieron cuando era obispo en Tapachula. Hay un pueblo que se llama Pijijiapan. Cuando iniciaban su servicio municipal, me dijo una
señora dedicada a la política me dice: señor obispo, no nos deje solos, no podemos solos. Y pasó el tiempo y me dijo: no pudimos. Yo creo que también este sentirse parte, como dijo Mauricio, es tener sentido de pertenencia de unos y de otros, ser parte de la humanidad, nos tiene aquí. Así es que bienvenidos a esta iglesia de Monterrey, siempre próspera, siempre abierta. Le doy gracias a Dios, y eso se lo dije al Papa Francisco, que durante la pandemia no murió ninguno por hambre en esta ciudad. Gracias a la organización de la sociedad civil y de la Iglesia, que por ánimo y por intrepidez de muchos jóvenes, a pesar de la amenaza de COVID, llevaron la comida a los hogares de los más pobres y de los ancianos. El seminario, esta casa, que también tiene aquí a un lado el seminario menor, fue el centro de operaciones que se llamó Cocinando de Corazón a Corazón. Y esa iniciativa permanece hasta el día de hoy. En la noche de Navidad, de aquí salieron 2,000 cenas para 10,000 personas que quisimos compartir la alegría de Cristo que nace para nosotros. Esta iglesia sabe lo que es la pobreza, pero también sabe lo que es la generosidad y el compartir. Por eso nos da mucho gusto de que pisen esta tierra, y para nosotros es una oportunidad también de crecimiento. Dice el autor de la carta a los Hebreos: muchos recibieron ángeles sin saberlo, refiriéndose a la ley de la hospitalidad. Esta iglesia de Monterrey, esta sociedad de Monterrey es y quiere ser hospitalaria. Dije hoy en misa, en la homilía, ningún católico puede hablar mal de un migrante. ¿Por qué? Porque es su hermano. Y esto creo yo que también para ustedes y para mí comienza ahí el cambio. Tu palabra dirigida al otro con respeto, con afecto, sin excluir a nadie. Es así como construimos la fraternidad y la amistad. Pues bienvenidos, muchachos, a esta que es su casa. Como en todo campamento, no hay todo, pero el padre Martín y Consuelo harán todo lo posible para atenderles lo mejor que podemos. Y también está el padre David representándome a mí aquí en los servicios a todos ustedes. Bienvenidos, me da gusto que vienen de Argentina, que vienen sobre todo de Chihuahua, bienvenidos, y también los que están aquí en esta tierra de Monterrey, hoy que vienen de Iztapalapa, de muchos lugares de nuestro país. Pero esta es su casa. Los cristianos, los católicos, nos sentimos siempre en casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Rogelio, por su mensaje que nos anima a vivir nuestra fe en todos los ámbitos de la sociedad y a experimentarnos como compañeros, amigos y hermanos.